Gracias por continuar con nosotros. Recibo esta mañana en su primera participación, espero de muchas, en este 2021, a la psicóloga Toni Pacheco. ¿Cómo está, psicóloga? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Oye, buenos días. creo que tu intervención del día de hoy queda como anillo al dedo porque pues estamos viviendo una segunda ola que según he podido entender y leer y pues asumir también, lo estamos entendiendo de una manera distinta, ¿verdad? Sí. Pero bueno, comenzamos con que hoy es el Día Mundial de la lucha contra la depresión. La depresión, así Y es. tienes estadísticas Sí. espantosas. Sí. ¿De qué se trata? Yo no sé Bienvenida. si darlas o no, porque esto capaz nos afecta también. Venga, pero creo que vale la pena es una para realidad, ser ¿no? consciente. De Ok. hecho, parte de esta lucha Ok. contra la depresión tiene que ver con el desconocimiento. Ah, mira. La depresión es una enfermedad mental y no la percibimos. O sea, es la enfermedad invisible. Así como en lo físico la hipertensión es Ajá. la silenciosa, ¿no? Exacto. Y de repente ¿también? nos da sorpresas. La depresión es una enfermedad invisible, la subestimamos, pensamos, no, se pasa sola, échale ganas y ya. No. Y que basta con un échale ganas para resolverlo. Sí, Ujú. sí. De hecho, las personas con depresión son muy incomprendidas, estigmatizadas, discriminadas incluso. Gran parte de la falta de diagnósticos es por eso, porque la gente, aunque se siente mal, no se acerca a pedir ayuda, precisamente por el miedo al estigma de, pues, ¿qué van a pensar de mí, no? Claro. O muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a estadísticas, venga. porque resulta que la depresión es la segunda causa mundial de discapacidad, ¿sí? Segunda causa mundial de discapacidad, la Discapacidad. depresión. Y se prevé, no quiero asustarlos, se prevé que para 2030 sea la primera, según la OMS. ¿Sale? Este dato sí. La Organización Mundial de la Salud. Así es. Además, la depresión afecta la calidad de vida de la persona y la productividad. Está muy relacionada con la productividad laboral, ¿sí? Afecta demasiado. Y bueno, en cuestión estadística hay un antes y un después de pandemia. A ver. Antes de pandemia a nivel mundial, la población deprimida era un 5%. De los 7.700 millones. Exactamente. O sea, 350 millones eran Tenían personas depresión. depresivas. Exactamente. Antes de pandemia. Antes, ajá. Y México ocupaba el 6º lugar en esta escala. Ajá. Después de pandemia, las cifras se elevan a un 43% mundial. Del 5 al 43. Pero aquí entramos los que presentamos síntomas moderados, leves, y los que de por sí ya estaban deprimidos. Ese 5% se mantiene. Ajá. Pero si platicamos con personas que de por sí estaban deprimidas, los síntomas se han acentuado más. O sea, viven más esa tristeza, están más sensibles, o sea, les ha impactado más. Entonces, ese 5% que ya de por sí estaba, nos sumamos todos los demás que en algún momento nos hemos sentido irritables, sensibles, sin ganas, etc. Ajá. Del 5 al 40. Así es. ¿Qué más estadísticas tenemos, psicóloga? Bueno, respecto a quienes solían deprimirse más antes de pandemia, según la ENAP, la Encuesta Nacional de Enfermedades Psiquiátricas. ¿Esto ya es en México? Sí, en México. Antes de pandemia se deprimían más los jóvenes, las mujeres y las personas que presentaban violencia. Okay. Ajá. Además, un riesgo psicosocial era ser desempleado o ser una persona de escasos recursos, ser víctima de violencia, consumir sustancias adictivas y presentar aislamiento. Y aquí es donde identificamos el factor que vino a detonar todo esto. El aislamiento social, de por sí, es un factor que deprime. ¿Con pandemia o sin pandemia? Exactamente. Ajá. Entonces, resulta que la UNAM, a partir del 23 de marzo al 15 de junio, hace un conteo de la solicitud de servicios que llegan a su línea de vida. La UNAM abre una línea de atención gratuita para personas que requieran apoyo psicológico, y entonces en este conteo revela que se recibieron 58,000 solicitudes en solo ese periodo. O sea, no estamos contando el segundo periodo del 2020. Uf. Solo esa primera etapa de pandemia. 58,000 casos, de los cuales 7,000 fueron de depresión y la gran mayoría, 23,500, de autolesiones, riesgos suicidas y síndrome de burnout.
¿Ese cuál es? Este último. El burnout es el estrés Ok. quemante en el trabajo. O sea, ya no aguanto más, estoy Que te salen desgastado, hasta quemado. como Sí. hematomas, Hay ¿no? síntomas físicos ya en el burnout. Ujú. Pero ya es el extremo. Sí. Ok. Así es, entonces, pues sí, los datos están alarmantes. Y un dato curioso Sí. es que el 19% de todos esos 58,000 casos correspondían a personal de salud. Y aquí- Lógicamente. sí, haciendo este análisis, llegué a la conclusión de que nuestros compañeros médicos van a requerir atención psicológica. O sea, después de todo esto va a haber secuelas para Ok. todos. Pero los que van a requerir algo así como atención de emergencia. ¿Postraumática? ¿Así de plano? Sí, definitivamente. Además de depresión, las secuelas de todo esto va a ser el trastorno de estrés postraumático. Porque no solo es el miedo de vivir con la posibilidad de contagiarse, sino porque con el que trabajaban se murió, con la enfermera que llevaban años conviviendo se murió, porque vieron la muerte desesperada quizá de un paciente, porque le tuvieron que informar a la familia de la muerte por COVID de su papá y su hermana. Sí, es un grupo de riesgo, Sí, psicológicamente hablando, ¿no? así es, Vulnerable más que de riesgo. exactamente. Bueno, muy bien. Fíjate, ya no nos va a dar tiempo hoy, es psicóloga, pero Sí, no hay problema. quiero que ponga, bueno, ¿esto qué es rápidamente? Es Esto una imagen que ok, resume ujú, todos los datos que acabo de mencionar, Ajá. en cuestión estadística. ok, no te salgas tantito, ándale, métete, Y métete, también ándale, ahí está bien. menciona los síntomas Ok. principales de la depresión, porque hubo un tiempo en que solíamos enfermar a la tristeza. Es decir, la gente se sentía triste y decía, ay, estoy deprimido. O sea, ya estaban usando el término depresión para cuando solo era una tristeza. Ah, qué Entonces, interesante. es importante conocer los síntomas porque la tristeza es solo un síntoma de la depresión, pero no es depresión. No es depresión. Porque bueno, sí, en la próxima psicóloga, si quieres lo hacemos, tu participación es cada 15 días, pero lo podríamos hacer la próxima semana si tienes tiempo, porque hiciste un interesante Sí, vamos a ese. ensayo. A ver, ¿puedes poner las imágenes ya para concluir? Por favor, esta. Tú preguntaste, amigos, necesito sus comentarios. Cuéntenme cómo te encuentras psicológicamente para afrontar esta etapa 2021 del confinamiento. Sí. Y las respuestas, tenemos algunas, nada más vas a poner algunas. El buen teléfono, un saludo para él, dice, raro, siento una gran angustia y a la vez una gran esperanza. Este de buen teléfono creo que resume lo que estamos viviendo. Sí. Lo comentaba hace un momento para concluir y te escuchamos con la contadora. A diferencia de la primera ola de COVID, allá de abril a agosto, sentimos incertidumbre y un poco de temor. Así es. En esta segunda ola ya no tenemos incertidumbre, tenemos miedo y pánico. ¿Es correcto? Sí, de acuerdo. Haciendo el conteo de las Ajá. respuestas que los amigos hicieron favor de dar, tengo que participaron 23 personas Ok. y de esas 23, 10 aportan una visión optimista, de que se centran en el presente, vivir al día, Ok. concentrarse en sus metas. Algunos dicen, pues me resigno, ¿no? O sea, o me adapto a las circunstancias. El 10, que es la mayoría. Ok. ¿Sale? De ahí sigue 9 personas con una visión, pues sí, poco esperanzadora, ¿no? En donde hay miedo, De hay catástrofe. angustia, Ujú. exactamente. Hay incluso desesperación. Por ahí hay una persona sanitaria que está viviendo la realidad de frente y que dice, sí, o sea, yo estoy desesperada, estoy desgastada. La gente no hace caso. El miedo, vivir con el temor de poder contagiarme, ¿no? Y solo 4 personas están en un término intermedio entre el trato de ser optimista, positivo, tener esperanza, pero también veo la realidad y me doy cuenta que esto no parece terminar. No, quizá ya para concluir ahora sí, aquí dice resignación y un poco de frustración con la esperanza de que ya termine y la idea de que quizá sea mejor. Aquí vemos angustia y esperanza y aquí también esperanza. Quizá a diferencia de la primera etapa de COVID-19, hoy sabemos que, por ejemplo, en la mañana inició la vacunación en contra del COVID. Ese puede ser un factor que puede llevarnos a que utilicemos la palabra esperanza. Así es. Psicóloga, muchísimas gracias. ¿Alguna conclusión de esto?
Pues creo que estamos en el punto medio. Cuando recién nos dijeron esto va para largo, esto no lo creíamos. Yo no le creía Sí. a Gatell cuando dijo, vamos a prepararnos para una epidemia larga. Yo dije, ¿cuál larga? Ya en diciembre ya Sí. acabamos. No, y nos habían dicho un mes, Ajá. ¿no? Y después otro mes y más y más. Y uno decía, bueno, ¿de qué se trata? Están jugando. Pero ahora que vemos la realidad, ahora que personas cercanas han perdido la vida, ahora sí decimos, no, esto sí es Esto serio. es muy en serio. Sí, Gracias, sí es. psicóloga. ¿Dónde te encuentran? Boulevard Río Sonora, 502, Colonia Altavista, y al 244-121-1418. Psicóloga Tony Pacheco. Gracias. Para servir. Una pausa y regresamos a la parte final de AM Noticias. Venga.